Primero, no sé si agradecerle a Alejandro, porque es una película bastante fuerte, no sé, me pareció una tortura ver esta película, y principalmente verla 2 veces, entonces, igual es una película que hay que ver, me parece que hay que ver porque nos muestra otra experiencia completamente diferente de lo que comúnmente nos receta Hollywood, ¿verdad? Con respecto a estos ataques, a esta destrucción masiva, y que comúnmente, seguro en las películas más recientes que podemos tener en mente es Oppenheimer, ¿verdad? Que prácticamente no se ve las víctimas japonesas. Bueno, quería enfocarme principalmente en el enfoque del estudio histórico del cine para ya entrarme más en el contexto del rescate de la memoria de las víctimas japonesas. Podemos rescatar a 3 autores principales en el enfoque del estudio o la relación de cine e historia, que es Robert Rosenstone, Marc Ferrod y Pierre Solin. Bueno, Robert Rosenstone comúnmente define 3 tipos de enfoques: el cine como historia, que esto sería la tradicional historia del cine, ¿verdad? Entender el cine en su industria, en su proceso artístico. Esto lo podemos ver en los famosos manuales de historia del cine que podemos encontrar en cualquier librería. Otro segundo punto sería el cine como documento histórico, que es ver ese cine del pasado como una fuente primaria, ya sea para entender los sectores populares, ya sea para entender términos más como lo económico, la identidad, la sociedad. Y otro tercer punto que puede ser muy interesante para nosotros es el cine como reflexión del pasado, ¿verdad? Cómo el cine también construye nuestra memoria del pasado, de los acontecimientos, etc. Ahora, también Marc Ferrod establece otro… ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Marc Ferrod establece otro cuarto punto, ¿sí? Ok. Marc Ferrod también define otro cuarto punto, mucho mejor. Otro cuarto punto que es el cine como agente histórico, ¿verdad? Entender el cine también como actuante de la sociedad, también como un acontecimiento, ¿verdad? Podríamos pensar el estreno de la película Star Wars, ¿verdad? Que fue todo un acontecimiento histórico y también como un agente en la creación de una cultura popular. Y aquí podemos definir a Pierre Solin como un cine, entender ese cine, pero ya más vinculado a ese cine histórico. En el sentido, podríamos citarlo, los historiadores que intentan enumerar las inexactitudes históricas en The Birth of Nation, que es la película que analiza el nacimiento de la nación, que es una película bastante racista, el surgimiento de Ku Klux Klan, estarían ignorando el hecho de que su trabajo no debería consistir en otorgar calificaciones por precisión, sino en describir cómo los hombres que vivieron un determinado momento entendieron su propia historia. ¿Qué quiere decir esto? Que los historiadores, a la hora de enfrentarnos al cine histórico, no es tanto definir qué exactitud hay, qué rigurosidad hay, sino más bien ver cómo ese contexto de producción histórica, de esa película de cine histórica, entendió su pasado, ¿verdad? Y esto es uno de los elementos interesantes que hay que definir. Ahora la siguiente es, ahora sí, ¿cómo ha entendido la producción audiovisual japonesa este cine? ¿Verdad? Este cine Ibakusha, que se refiere a las víctimas, a los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, y este cine de los bombardeos atómicos. Que claro, no ha sido sencillo, es una producción visual sobre las víctimas o los sobrevivientes. En un primer momento, a la década de los 50, surge un cine muy vinculado a este mono no aware, que es una sensibilidad de lo efímero, ¿verdad? Una sensibilidad de reconocer que la vida no es permanente, pero que hay una belleza en eso, ¿verdad? Podríamos definirlo como lo que sentimos hoy lo olvidaremos mañana, y esto quizás no es como debería ser, pero es como es. Es como un espiritualismo budista, es como una cuestión estoica, ¿verdad? Y el cine precisamente que surgió en la década de 50 sobre estos sobrevivientes, trabajaba sobre eso, ¿verdad? Un cine muy introspectivo. Y luego surge, ¿verdad? También en estos primeros años de los 50, un cine politizado, un cine que rescata más sobre las responsabilidades de los ataques de la bomba atómica. Eran principalmente directores de izquierda, directores comunistas, pero igual, ya sea este cine vinculado a este mono no aware o este cine politizado, se van a enfrentar a una censura tanto de la ocupación estadounidense como una censura posterior a la ocupación por parte de las autoridades japonesas, que no querían que hubiera una producción visual sobre estas víctimas, ¿ok? También la censura, ¿verdad? Esta censura, ante esta presencia de censura, se tuvo que trabajar con metáforas, con alegorías visuales, y que es lo que encontramos en la ciencia ficción. Susan Sontag, que tiene un trabajo maravilloso, que es La imaginación del desastre, en 1965, explica: existe un trauma masivo en lo tocante al uso de las armas nucleares y la posibilidad de futuras guerras nucleares. La mayoría de las películas de ciencia ficción dan testimonio de este trauma incierto
sentido intentan exorcizarlo. Si no podemos proyectar películas sobre las víctimas del Hiroshima y Nagasaki, o en este caso, ¿verdad?, las bombas incendiarias en Kobe, tenemos que hacerlo a partir de metáforas, a partir de alegorías visuales. Y una de las principales es la ciencia ficción, y uno de esos símbolos es Godzilla. ¿Dónde surge Godzilla? Bueno, un ataque, bombas atómicas, experimentación en océanos, y sale este monstruo. Un monstruo, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Al menos en estas producciones japonesas de destrucciones masivas, de catástrofe, bueno, destruir ciudades, tal como lo hizo precisamente estas bombas. O Astro Boy, ¿verdad? Una arma que se utilizaba para la guerra, pero que fue humanizado y ahora es un niño, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Estamos trabajando precisamente con metáforas visuales para tratar un tema, un trama social enorme. Posteriormente, ya se desafía este silencio. Y va a ser en la década de los 80 y 90 que se desafía ese miedo a proyectar, a pensar, a representar sobre los sobrevivientes, sobre la catástrofe nuclear. Y una de las primeras obras, al menos tanto en manga como en anime, que es la de Anashi no Gen, Pies Descalzos, de Kenji Nakazawa, que es un manga y un anime muy, muy fuerte, muy violento, incluso podemos decir gore, y que lo escribe principalmente Nakazawa, bueno, escribe e ilustra a partir de sus experiencias también como un sobreviviente. Posteriormente, una de las películas más importantes, la Akira Kurosawa, Rapsodia en agosto, también que es una anciana, una ibakucha que sobrevivió y que a través de varias generaciones va relatando su testimonio, sus recuerdos, y la que nos encontramos hoy, ¿verdad? Otaru no Haka, que no es precisamente una película de Hiroshima y Nagasaki, pero tiene resonancias con esos sobrevivientes, ¿verdad? Una película de Isao Nakahata, que seguramente muchos lo conocerán, ya sea si son boomers o generación X o millennials, por Heidi y Marco. Él fue el creador de estas series y que fue uno de los fundadores de Estudio Ghibli junto con Miyazaki. ¿Okay? Es una figura muy importante y él siempre tuvo esta intención de adaptar esta novela, una novela que fue creada por Akiyuki Nakasaka, que fue precisamente un sobreviviente de las bombas de Kobe y que también aconteció prácticamente lo mismo que vemos en la película, ¿verdad? Murió su madre adoptiva, su padre adoptivo y su hermana murió por inanición, pero él sobrevivió. Habría que aquí interpretar el por qué en la película y por qué en la literatura él, ¿verdad?, más bien fallece, ¿verdad? Que ahí podríamos hacer una interpretación psicológica que no estoy dispuesto a realizar. Ahora, muchos interpretan esta película de Otaru no Haka también con un espíritu mono no aware, ¿verdad? Una sensibilidad a lo efímero. ¿Y cuál es el símbolo del efímero en esta película? ¿Verdad? Lo que nos guía prácticamente toda la película, las luciérnagas, precisamente. Y muchos precisamente rescatan ese espíritu de las primeras películas sobre los sobrevivientes en la década de los 50. Y bueno, esa sería mi exposición. Por supuesto, ahora está más abierto la representación visual de las víctimas, de los ibakusha, y ya no solo de bombas de Hiroshima y Nagasaki, sino también de otros, ¿verdad?, procesos de destrucción masiva en Japón. Muchas gracias.